evolución de Andrés en la Masía es muy bonita de explicar. ¿Por qué? Porque yo creo que Andrés pasó por todas las dificultades que puede pasar un joven deportista que llega alejado de su familia, con la ilusión y el sueño de triunfar, pero con la dificultad del día a día. Para todos los chicos que llegan a la Masía, todos sin excepción quieren llegar a ser lo máximo, pero no todos ponen el empeño, ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni esos valores asociados al éxito que puso Andrés, aún y con las dificultades que tuvo. Mis recuerdos de la Masía son muy buenos. Estaba en el lugar ideal para crecer como futbolista y como persona. Hice amistades que, por ejemplo, hoy en día pues las sigo manteniendo. Muy amigo de sus amigos, mucho de escuchar, mucho de intentar ayudar. Un chico que pasó espléndidamente desapercibido, pero que en la cancha se transformaba hasta el punto de que, siendo de los más pequeñitos de su equipo en el juvenil, con 16 años, preguntando a los chicos de 18 y 19 años, 2 o 3 años mayores que él, y les preguntaba: oye, ¿y Andrés qué tal? Andrés es el mejor. Digo, ¿y por qué? Porque Andrés, cuando todos lo necesitamos en los momentos culminantes de los partidos, siempre está allí, siempre se ofrece, siempre cuando el partido se tuerce, él es el líder, el que, sin decirlo, sabemos que podemos contar con él. Prefiero que me definan, pero quizás sea un jugador tranquilo y no trabajar para el equipo y ser buen compañero dentro del campo, y lo que hace un jugador es jugar bien y que los compañeros jueguen bien también. Para mí, haber pasado por la Masía lo fue todo. Lo fue todo en el sentido de fue un crecimiento a nivel personal. La parte menos buena o parte negativa fue separarme de mis padres, de mi hermana, que se quedaron en el pueblo, y eso fue muy duro, porque con 12 años y acostumbrado a estar siempre con ellos y estar en el pueblo, pues fue realmente difícil. Los primeros meses fueron de los peores que he vivido. El fútbol era el motor que movía todo, y por lo tanto pues fue maravilloso poder ir creciendo, poder ir año tras año subiendo categorías, desde infantiles hasta juvenil, que a partir de ahí pues fue cuando mis padres vinieron con mi hermana a vivir a Barcelona, y a partir de ahí pues fue una experiencia única de la cual aprendí muchísimo. Es una persona que escuchaba mucho, se dejaba ayudar, y yo creo que la clave de una residencia de deportistas de élite es el hecho de poder acompañar a estos deportistas, poder entender cuáles son sus miedos, sus tristezas, y desde un punto de vista emocional poderle ayudar y darle las herramientas y los recursos para que después él solo haya hecho el camino que haya hecho para llegar a convertirse en lo que ha sido seguramente el mejor deportista de fútbol español de todos los tiempos.